Bueno, extensa charla con el ministro Villada sobre un montón de temas, el tema tarifario, qué pasa con las facturas de luz, cómo viene el tema, cuáles son los incrementos y todo sobre el tema político. Bueno, los que quieren encontrar la entrevista, jorgecalvo.que entren en mi canal de YouTube y ahí van a tener absolutamente todo. El tema ahora quiero ver qué es lo que se discute en el mundo, pero con epicentro aquí en la Argentina. Es el cobro de los impuestos. ¿Hasta dónde es legítimo que el Estado te cobre impuestos? ¿Cuándo es legítimo, además, cuándo es legítimo que el Estado cobre impuestos? Si uno paga el impuesto, ¿cuál es la contraprestación de vida que tiene que tener el Estado? ¿Qué pasa cuando alguien llama a la rebelión fiscal? ¿Es susceptible de cometer un delito el que lo hace o es un acto de protesta a la rebelión fiscal? ¿Qué pasa cuando el impuesto es demasiado alto? ¿Cuáles son las consecuencias de que sea confiscatorio el impuesto? ¿Atenta contra la propiedad privada el impuesto? Bueno, algunas de las preguntas que tengo en mente, porque vamos a dialogar con el contador Armando Simensen de Bialc, expresidente del Consejo de el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Contador Simensen, Jorge Calvo lo saluda, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, más o menos ya escuchó un poco la introducción al tema. ¿Qué podría decirnos sobre esto? ¿Cómo es? Perdón. En la Argentina se cobran 167 impuestos nacionales, provinciales y municipales. Eso ya nos habla de una presión fiscal elevadísima. ¿Cómo arrancamos entonces el tema? Bueno, vamos a tratar de ser lo más claros posible. En primer lugar, el impuesto o el conjunto de impuestos, sí, conforme existe una declaración americana de los derechos y deberes del hombre, se lo cito al artículo, inclusive para que alguien lo constate o lo quiera analizar, el artículo 36, dice claramente que toda persona, entendemos acá todo ciudadano, tiene el deber de pagar los impuestos de expresión por ley. ¿Para qué? Ahora viene para qué se exigen el cobro de los impuestos, que usted decía, que cuál es la contrapartida, qué es lo que uno recibe. Contraprestación, sí. Bueno, lo dice la misma declaración americana, para el sostenimiento de los servicios públicos. Uh-huh. Esto es, si no hay servicios públicos, o estos son deficientes, o están suspendidos, queda el impuesto absolutamente en el aire, porque no tiene ese fin que le marca nada menos que una declaración internacional que forma parte de la Constitución argentina, por el artículo 75, inciso 22, que incorporó las declaraciones de derechos humanos en el ámbito de la Constitución y al mismo nivel de la Constitución nacional. Sí, señor, son tratados internacionales. Exactamente. Esto es, a ese nivel uno tiene el deber de colaborar, el deber de colaborar se traduce en pagar impuestos. Ahora bien, la pregunta suya es, ¿qué pasa cuando el Estado no presta los servicios públicos? Sí. Yo he escuchado a muchos, digamos, profesionales, periodistas, incluso integrantes del Congreso de la Nación, señalar que no pagar impuestos es un delito. Uh-huh. O en todo caso, no pagar el impuesto es en todo caso, o mejor dicho, sugerir que no se paguen los impuestos y hacerlo públicamente sería una apología del delito. Uh-huh. Esto también requiere una aclaración porque no se están diciendo las cosas como son. Sí. Esto es, para que exista un delito, según la teoría del delito que es conocida mundialmente, deben darse 5 elementos: acción antijurídica, típica, culpable y punible. Si esto no está establecido así expresamente en el Código Penal, no hay delito. No hay delito. Entonces no se puede decir que llamar a una subversión pública, si usted quiere, para que no se pague el impuesto, con la fundamentación de que no está la contraprestación esa de la que usted hablaba, yo entiendo que no existe en absoluto un delito. En todo caso, sí existe una manifestación verbal excesiva que no comparto. Uh-huh. En realidad, mucho se les va a la mano en lo que dice, pero acá no se está hablando de delito, de ninguna manera. Por
Por otra parte, también Sí. usted ha hecho una introducción a la cantidad de impuestos. Yo le agregaría tasas, contribuciones, peaje, etcétera. Todo eso forma parte de la presión fiscal. Es muy grande en la República Argentina, pero eso es la presión fiscal directa. Existe además otra indirecta y tan notoria y tan grave como la que usted señala, que es la cantidad de normas legales, resoluciones de la Administración Tributaria Provincial, Nacional, previsional, que hacen que verdaderamente acá existe una parafernalia, no una cantidad de impuestos, una barbaridad de impuestos. De manera que, en mi concepto, hay que simplificar el esquema tributario, en cantidad de impuestos y en cantidad de normas de cumplimiento prácticamente imposible. Ahora lo escuché con atención porque suscribo todo lo que dice el contador Armando Simensen de Bielk. Ha definido exactamente con mucha precisión lo que es lo que es el delito, en la teoría del delito. Y acá en la Argentina la presión tributaria de la que todo el mundo se queja. Y cuando el Estado, que tiene 4 cuestiones que son indelegables y a los que yo le agrego una quinta, como es la educación, la salud, la seguridad, la justicia, pero la quinta es la democracia, que nos cuesta plata también. Esas 5 cosas tiene que asegurar el Estado y tiene que hacerlo con calidad. Sin embargo, acá en la Argentina hemos tenido graves traspiés porque no hemos podido asegurar esas 5 cuestiones. El Estado ha tenido siempre una deficiencia en hacerlo y muchas veces nosotros seguimos pagando impuestos y sentimos que el Estado se ha convertido en un socio bobo, que lejos de ser un facilitador para la actividad privada, ha sido un gran obstaculizador. Entonces, además nos cobra, comparte con nosotros la ganancia, pero no la pérdida, cuando el socio debería ser al revés, comparte ganancias y pérdidas. ¿Cómo se explica eso, contador? Eso es una deformidad del sistema. Lamentablemente, y yo le voy a agregar otra más a las que usted ha señalado, es de que cualquiera que fuera el nombre que se le dé al tributo, prefiero llamarlo tributo, que es mucho más amplio que impuesto, sí, debe existir la prestación de los servicios públicos. Estos son deficientes y deben desaparecer los impuestos de emergencia o incurridos o establecidos en un periodo de emergencia, porque el país vive de emergencia tributaria. Le doy un ejemplo lejanísimo en el tiempo. En 1891 se crea el primer impuesto y único impuesto que tiene emergencia desde allí hasta nuestros días, que es el conjunto de impuestos internos. Se lo hace en el marco de una crisis institucional muy grande y económica también del país, pero la emergencia tiene que tener un límite temporal, un límite espacial. Acá se legisla por emergencia como si fuera lo normal. Es un deporte nacional la emergencia, vivimos de emergencia acá en Argentina. Y además los grandes defensores de las emergencias o los que piden la emergencia son los propios legisladores, ¿no? Así es, efectivamente. Es un error, creo yo, incluso que afecta a la democracia, porque usted muy bien la agregó como un quinto elemento a tener en cuenta, y comparto plenamente. Y quisiera agregarle algo más corriente, quizás más cercano a nosotros, los ciudadanos que andamos de a pie, caminando en las calles de Salta, para hacerlo en el orden municipal en cuanto a esta expresión. Fíjese usted, camine por las veredas de la ciudad de Salta y va a encontrar de todo tipo de roturas, de todas levantamiento de baldosas producidas por árboles que no han sido digamos, los adecuados, porque sus raíces se expanden y levantan todas las baldosas con el peligro de caerse de las personas, etcétera. Pero voy mucho más allá todavía. No se puede circular por las calles de Salta por la cantidad de baches que ya son cráteres y no se ve ninguna acción de bacheo. Esto va para el intendente municipal, para el consejo deliberante, para que tomen nota, porque es desesperante cómo se rompen los vehículos como consecuencia de esta situación. Y una tercera, que no es la última, no la agoto en absoluto. No es posible seguir permitiendo la circulación de motociclistas sin casco o con 4 personas montadas en una moto. Me parece espantoso que nadie, y he visto que pasan por frente de los agentes custodios del tránsito, y estos miran para otro lado. Son pequeñas cosas que sumadas hacen que verdaderamente vivamos en una democracia defectuosa. Además, ciudadanos de primera y de segunda,
Los de primera son los que están compelidos al cumplimiento efectivo de la ley y los otros los que están exentos de cumplirla porque nadie le dice nada, nadie le reclama, el ciclista pasa la luz en rojo, no tiene ningún tipo de problema y son inimputables, ¿no? Le sugiero que vea en mi canal de YouTube eso que está diciendo usted hoy, lo tratamos anoche en La Huella, que es nuestro programa televisivo. Jorge Calvo Oc, entre allí y va a ver cómo hay una compatibilidad de criterios con lo que acaba de afirmar el contador Simensen de Vialca. Bueno, me daría mucho gusto seguir charlando con usted, pero los tiempos son breves y escasos. Le agradezco su participación, la lucidez con la que ha expresado sus ideas, así que lo felicito, contador, y será hasta pronto cuando volvamos a convocarlo. Muy amable. Muchas gracias por haberme convocado a emitir estas opiniones que creo que son de la ciudadanía en general. Un abrazo. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.